Mi nombre es Clara, tengo 48 años, y durante 9 meses creí que iba a ser abuela por primera vez, hasta el día que mi nuera perdió el bebé y descubrí que había estado fingiendo el embarazo completo para manipular a mi familia y robar 920,000 pesos de mis ahorros de toda la vida. La historia comenzó hace 2 años cuando mi hijo único, Alejandro, se casó con Paola después de un noviazgo de 3 años. Yo había tenido reservas sobre Paola desde el principio, no porque fuera mala persona, sino porque parecía tener una relación complicada con el dinero y las responsabilidades. Alejandro, de 26 años, trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción en Monterrey, mientras que Paola, de 24 años, había cambiado de trabajo varias veces durante su noviazgo y nunca parecía encontrar estabilidad profesional. Paola está buscando su pasión, me explicaba Alejandro cuando yo expresaba preocupación sobre su situación laboral inconsistente. ¿Pero cómo van a mantener un hogar si ella no puede mantener un trabajo?, le preguntaba. Yo gano suficiente para ambos por ahora. Eventualmente, ella encontrará algo que le guste. Después de la boda, Paola dejó de trabajar completamente, diciendo que quería enfocarse en crear un hogar hermoso para Alejandro. Aunque esto me preocupaba financieramente, traté de ser comprensiva. Cada pareja tiene que encontrar su propio equilibrio. 6 meses después de la boda, Paola anunció que estaba embarazada. Vamos a ser papás, me gritó Alejandro por teléfono, emocionado más de lo que lo había escuchado jamás. Es maravilloso, respondí, y realmente lo sentía. Había estado esperando ser abuela durante años. Paola está de 6 semanas. El doctor dice que todo se ve perfecto. ¿Cuándo podré acompañarlos a una cita médica? Paola prefiere mantener las citas médicas privadas por ahora. Dice que se siente vulnerable. Por supuesto, lo entiendo. Durante las siguientes semanas, Paola comenzó a mostrar todos los síntomas clásicos del embarazo temprano: náuseas matutinas, fatiga, antojos específicos. Alejandro se volvió increíblemente protector y atento hacia ella. Paola necesita descansar más, me explicaba cuando yo sugería actividades familiares. El doctor dice que el primer trimestre es crítico. ¿Qué doctor están viendo? Doctor Martínez, en la Clínica Guadalupe. Es especialista en embarazos de alto riesgo. Alto riesgo. ¿Por qué es alto riesgo? Paola tuvo algunas complicaciones menores en su historial médico que requieren monitoreo extra. Aunque me preocupé por las complicaciones, respetaba su privacidad médica y no presioné por más detalle. Durante el segundo trimestre, Paola comenzó a mostrar una barriga pequeña pero notable. Usaba ropa holgada que acentuaba su embarazo y frecuentemente se quejaba de dolores de espalda y fatiga. ¿Quieren saber el sexo del bebé?, les pregunté durante una cena familiar. Queremos que sea sorpresa, respondió Paola, tocando su barriga cariñosamente. ¿Pero han pensado en nombres? Estamos considerando varios. Si es niño, tal vez Sebastián. Si es niña, Isabel. Su entusiasmo parecía genuino, y yo me sentía cada vez más emocionada por mi mutuo nieto o nieta. Fue durante este periodo que Paola comenzó a hacer peticiones financieras que inicialmente parecían razonables. Clara, necesitamos ayuda para preparar el cuarto del bebé, me dijo durante una visita. Por supuesto. ¿Qué necesitan? Una cuna, un cambiador, una mecedora. Las cosas buenas son caras, pero queremos que nuestro bebé tenga lo mejor. ¿Cuánto calculan que van a necesitar? Aproximadamente 50,000 pesos para el cuarto completo. La cantidad me pareció alta para muebles de bebé, pero era mi primer nieto y quería que tuviera todo lo necesario. Por supuesto. Podemos ir de compras juntas para elegir todo. Preferiría que me des el dinero y yo me encargo de las compras. Tengo gustos específicos y quiero que todo combine perfectamente. Su petición me pareció ligeramente extraña, pero no quería parecer controladora sobre las decisiones decorativas del cuarto de su bebé. Le di los 50,000 pesos y durante las siguientes semanas, Paola me mostró fotos de varios muebles que supuestamente había comprado. Sin embargo, nunca vi estos muebles físicamente en su casa.
¿Dónde están guardando los muebles del bebé?, le pregunté a Alejandro. En el almacén. Paola quiere armar todo el cuarto de una vez cuando esté más avanzada en el embarazo. 2 meses después, Paola hizo otra petición financiera. Clara, necesito ayuda con los gastos médicos, me dijo durante una llamada telefónica. ¿Qué tipo de gastos médicos? El seguro de Alejandro no cubre todos los estudios especializados que necesito. Los ultrasonidos 4D, los análisis genéticos, las vitaminas especiales. ¿Cuánto necesitas? 80,000 pesos cubrirían todo hasta el parto. ¿Puedo ver las facturas médicas? Por supuesto, te las paso por WhatsApp. Paola me envió varias imágenes de facturas médicas que se veían legítimas. Sin embargo, cuando traté de verificar el nombre del doctor y la clínica, no pude encontrar información consistente en línea. ¿Puedo llamar a la clínica para preguntar sobre planes de pago?, le pregunté. Prefieren que todo se pague en efectivo por adelantado. Es una clínica muy exclusiva. Le di los 80,000 pesos preocupándome por el costo total del embarazo, pero queriendo asegurarme de que mi nieto recibiera el mejor cuidado médico. Durante el tercer trimestre, las peticiones financieras de Paola se intensificaron. El doctor dice que necesito reposo completo en cama, me informó. Alejandro va a tener que faltar al trabajo para cuidarme, así que necesitamos ayuda con los gastos del hogar. ¿Por cuánto tiempo? Probablemente los últimos 2 meses del embarazo. ¿Cuánto necesitan para gastos? 20,000 pesos cubrirían renta, comida y servicios durante el periodo de reposo. La cantidad me sorprendió, pero mi hijo me confirmó que había recibido órdenes médicas para que Paola permaneciera en reposo completo. Mamá, ¿realmente necesitamos tu ayuda?, me dijo Alejandro con genuina preocupación. Los doctores dicen que si Paola no descansa completamente, podríamos perder el bebé. La amenaza de perder a mi nieto me motivó a dar el dinero inmediatamente. Durante este periodo de reposo en cama, raramente pude visitar a Paola. Alejandro me explicaba que necesitaba tranquilidad absoluta y que las visitas la estresaban. ¿Cómo está el bebé?, le preguntaba regularmente. Creciendo bien, pero los doctores siguen preocupados por el riesgo de parto prematuro. Puedo hablar con Paola por teléfono. Está durmiendo la mayor parte del tiempo. El reposo es exhaustivo. Un mes antes de la fecha de parto esperada, Paola hizo su petición financiera más grande. Clara, el doctor dice que necesito una cesárea programada en una clínica privada especializada, me informó durante una rara llamada telefónica. ¿Por qué cesárea? El bebé está en una posición complicada y hay riesgo de complicaciones en el parto natural. ¿Cuánto va a costar? La cesárea, el hospital privado y los cuidados especializados van a costar 150,000 pesos. El seguro de Alejandro no cubre nada, no cubre esta clínica específica, pero es la única que tiene la experiencia necesaria para un caso como el mío. Paola, ya hemos gastado más de 300,000 pesos en este embarazo. ¿Estás segura de que esta clínica es necesaria? Una mujer embarazada merece más, me gritó súbitamente, especialmente cuando está arriesgando su vida para darle un nieto. Su respuesta explosiva me sorprendió. Nunca la había escuchado hablar tan agresivamente. Paola, no estoy cuestionando lo que mereces. Solo estoy tratando de entender todos los gastos. Los gastos son lo que cuestan. Si no quieres pagar por la seguridad de tu nieto, por supuesto que quiero pagar por la seguridad del bebé. Entonces dame el dinero y deja de cuestionarme. Le di los 150,000 pesos. Pero la conversación me dejó sintiéndome incómoda sobre la dinámica que se había desarrollado. Si esta historia ya te está pareciendo increíble, dale like y suscríbete para más historias impactantes. Y dime en los comentarios, ¿estás viendo esto en tu hora de comida o ya relajándote en tu sofá en casa? 2 semanas después de dar el dinero para la cesárea, recibí una llamada telefónica devastadora de Alejandro. Mamá, perdimos el bebé, me dijo con voz quebrada. ¿Qué? ¿Cómo? Paola tuvo complicaciones durante la cesárea. El bebé no sobrevivió.
Mi mundo se detuvo. Había estado esperando conocer a mi nieto durante meses, y súbitamente todo había terminado. ¿Cómo está Paola? Devastada. Los doctores dicen que está bien físicamente, pero emocionalmente está destruida. ¿Puedo ir a verla? Los doctores recomiendan que esperes unos días. Necesita tiempo para procesar la pérdida. Durante la siguiente semana, traté repetidamente de visitar a Paola para ofrecer apoyo, pero Alejandro siempre tenía excusas sobre por qué no era un buen momento. ¿Cuándo fue el funeral del bebé? Le pregunté finalmente. No hubo funeral. Paola quiere privacidad completa. No quiere que nadie hable sobre lo que pasó. ¿Pero dónde está enterrado mi nieto? Mamá, por favor, Paola está muy frágil. No podemos presionarla sobre estos detalles ahora. Algo sobre la situación completa me hacía sentir incómoda, pero no podía identificar exactamente qué. Respeté los deseos de Paola sobre privacidad, pero me sentía excluida de un proceso de duelo que debería haber sido familiar. 2 meses después de la supuesta pérdida del bebé, finalmente insistí en ver a Paola. Necesito verla, le dije firmemente a Alejandro. He perdido a mi nieto también y necesitamos procesar esto juntas. Está bien, pero solo por poco tiempo. Cuando vi a Paola por primera vez en meses, me sorprendió lo bien que se veía. No había evidencia física de que hubiera dado a luz recientemente o que estuviera procesando una pérdida traumática. ¿Cómo te sientes?, le pregunté con genuina preocupación. Mejor. Los doctores dicen que la sanación emocional toma tiempo. ¿Has considerado terapia de duelo? Estoy manejando el proceso a mi manera. ¿Puedes contarme qué pasó durante la cesárea? Necesito entender para poder procesar mi propia pérdida. Los doctores dijeron que hubo complicaciones con el cordón umbilical. El bebé no recibió suficiente oxígeno. ¿En qué hospital fue esto? En la Clínica Esperanza. ¿Puedo contactar a los doctores? Quiero entender médicamente qué pasó. Los doctores no pueden discutir detalles médicos con terceras personas, pero puedo acompañarte a una cita de seguimiento. No tengo más citas de seguimiento. Mi recuperación está completa. Sus respuestas eran lógicas superficialmente, pero había algo en su tono y comportamiento que no encajaba con alguien que había experimentado una pérdida tan traumática recientemente. Durante las siguientes semanas, comencé a notar inconsistencias en las historias de Paola sobre su embarazo y pérdida, fechas que no coincidían, detalles médicos que cambiaban, y una recuperación física que parecía demasiado rápida y completa. También noté que Paola había comenzado a gastar dinero en cosas que no parecían apropiadas para alguien que estaba lidiando con duelo. Ropa nueva, tratamientos de spa, cenas caras con amigas. ¿De dónde está sacando dinero Paola para todas estas actividades?, le pregunté a Alejandro. Dice que necesita distraerse del duelo. Está usando algunas de sus ahorros. ¿Qué ahorros? Pensé que no había trabajado en más de un año. Tenía algunos ahorros de antes de casarse. Pero yo sabía que Paola había tenido problemas financieros consistentes antes del matrimonio. No era plausible que tuviera ahorros significativos. 3 meses después de la supuesta pérdida, decidí contratar un investigador privado para verificar las afirmaciones médicas de Paola. Era una decisión drástica, pero necesitaba paz mental sobre lo que había pasado con mi supuesto nieto. El investigador, licenciado Ramos, era especialista en verificación de documentos médicos e investigación de fraude. ¿Qué específicamente quiere que investigue?, me preguntó. Quiero verificar que mi nuera realmente estuvo embarazada, que realmente dio a luz y que realmente perdió un bebé. ¿Tiene alguna documentación médica? Tengo algunas facturas que ella me mostró, pero no he podido verificar los doctores o las clínicas. Le di al investigador todas las facturas médicas, nombres de doctores y direcciones de clínicas que Paola había mencionado durante su embarazo. Una semana después, el licenciado Ramos me llamó con resultados que cambiaron completamente mi comprensión de los últimos 9 meses. Señora Clara, ninguna de las facturas médicas que me proporcionó es auténtica. ¿Qué significa eso? Los doctores que aparecen en las facturas no existen.
Las clínicas mencionadas no ofrecen los servicios listados. Las direcciones corresponden a negocios completamente diferentes. Pero las facturas se veían tan reales, están bien falsificadas, pero son completamente fraudulentas. ¿Qué más encontró? No hay registro de que su nuera haya estado bajo cuidado médico en ningún hospital o clínica de Monterrey durante los últimos 9 meses. ¿Y el parto? La cesárea. No hay registro de ningún parto o procedimiento médico bajo su nombre en ninguna facilidad médica de la ciudad. ¿Qué está diciéndome exactamente? Que no hay evidencia de que su nuera haya estado embarazada, haya dado a luz o haya perdido un bebé. La información me golpeó como un martillo. Durante 9 meses había estado viviendo una mentira elaborada, pero yo vi su barriga crecer. Existen maneras de simular embarazo físicamente, ropa especial, acolchado, incluso prótesis. ¿Y los síntomas? Las náuseas, la fatiga, todos esos síntomas pueden ser fingidos o inducidos. ¿Por qué alguien haría algo así? Generalmente por dinero, atención o control. ¿Cuánto dinero le dio durante su embarazo? Calculé mentalmente todos los pagos que había hecho. Muebles del bebé 50,000, gastos médicos 80,000, reposo en cama, viento. Esa es una motivación financiera significativa para mantener una mentira elaborada. ¿Qué debo hacer con esta información? Eso depende de usted, pero le recomiendo que documente todo y considere acciones legales. Esa noche, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Cómo confrontar a mi hijo con evidencia de que su esposa había estado mintiendo elaboradamente durante 9 meses? Decidí hablar primero con Alejandro privadamente, sin Paola presente. Alejandro, necesitamos hablar sobre algo muy serio. ¿Qué pasa, mamá? He estado investigando el embarazo y la pérdida de Paola. ¿Investigando? ¿Por qué? Porque algo no se sentía correcto sobre toda la situación. Le mostré el reporte completo del investigador privado, incluyendo la evidencia de que las facturas médicas eran falsas y que no había registro de ningún embarazo o parto. Alejandro leyó el reporte en silencio durante varios minutos. Su expresión cambió de confusión a shock a devastación. Esto no puede ser real, murmuró finalmente. El investigador es profesional y verificó todo múltiples veces. Pero yo vi su barriga, vi cómo crecía. El reporte explica cómo se puede falsificar un embarazo físicamente, y los síntomas también se pueden fingir. ¿Estás diciéndome que mi esposa fingió estar embarazada durante 9 meses? Es exactamente lo que estoy diciendo. ¿Y fingió perder un bebé? No había bebé que perder. Alejandro se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo, procesando la magnitud de la mentira. ¿Por qué haría algo así? Según el investigador, probablemente por dinero. Le di más de 400,000 pesos durante su embarazo. 400 para muebles del bebé, gastos médicos, reposo en cama y la cesárea. Mamá, yo no sabía que le estabas dando tanto dinero. Ella me pidió que no le dijera para no estresarte sobre las finanzas. ¿Y todo era mentira? Según la evidencia, sí. Alejandro comenzó a llorar. No solo había perdido a un bebé que nunca existió, sino que había descubierto que su esposa era capaz de una manipulación elaborada y sistemática. ¿Qué hago ahora?, me preguntó. Tienes que confrontarla directamente con la evidencia. Y si niega todo, la evidencia es abrumadora. No puede negarla. Esa noche, Alejandro confrontó a Paola con el reporte del investigador. Yo no estuve presente, pero él me contó los detalles de la conversación al día siguiente. Al principio, Paola negó todo violentamente, insistiendo en que el investigador estaba equivocado y que yo estaba tratando de destruir su matrimonio por celos. Pero cuando Alejandro la presionó con evidencia específica sobre las facturas falsas y la falta de registros médicos, eventualmente se derrumbó y admitió la verdad completa. ¿Por qué?, le había preguntado Alejandro. Porque quería que me amaras más, había respondido. ¿Y el dinero? Necesitaba dinero para sentirme segura. ¿Para qué usaste los 400,000 pesos? Para ropa, tratamientos de belleza, vacaciones con amigas.
cosas que me hacían feliz. ¿Y fingiste perder un bebé? No sabía cómo terminar la mentira sin que te enojaras conmigo. La confesión completa fue devastadora para Alejandro, pero también liberadora. Finalmente tenía la verdad completa sobre los últimos 9 meses de su vida. ¿Qué va a pasar ahora?, le pregunté. Voy a pedir el divorcio, respondió sin dudarlo. Y el dinero, voy a intentar recuperar lo que pueda legalmente. Los siguientes meses fueron un proceso legal complicado. Paola contrató un abogado que argumentó que ella había tenido problemas de salud mental que la habían llevado a crear fantasías elaboradas. Mi clienta sufre de un trastorno psicológico que la llevó a creer genuinamente que estaba embarazada, argumentó su abogado. Pero el reporte del investigador mostraba que el fraude había sido demasiado calculado y sistemático para ser resultado de delirio. Las facturas médicas falsas, la coordinación de historias y el uso específico del dinero para gastos personales indicaban intención deliberada. El juez falló en favor de Alejandro y mío, ordenando que Paola reembolsara 320,000 de los 420,000 pesos que había recibido fraudulentamente. ¿Por qué no todos los 420,000? Le pregunté a nuestro abogado. El juez determinó que aproximadamente 100,000 pesos podrían haber sido gastos legítimos si el embarazo hubiera sido real, como vitaminas y cuidados médicos básicos. Paola no tenía 320,000 pesos disponibles, así que el reembolso tuvo que ser estructurado como pagos mensuales durante 3 años. Un año después del descubrimiento del fraude, Alejandro había comenzado a reconstruir su vida. Estaba en terapia procesando el trauma de haber sido manipulado tan elaboradamente, y había comenzado a salir con alguien nuevo. ¿Cómo estás manejando todo esto emocionalmente?, le pregunté durante una cena. Es complicado. Parte de mí todavía siente duelo por el bebé que nunca existió. Duelo por algo que nunca fue real. El amor que sentía por ese bebé era real, incluso si el bebé no lo era. Tengo que procesar la pérdida de esos sentimientos. ¿Y sobre Paola? Me siento tonto por no haber visto las señales, pero también entiendo que ella era muy hábil para manipular. ¿Qué señales crees que perdiste? Su negativa a que estuvieras presente en las citas médicas. Su secreto sobre todos los gastos médicos. Su recuperación demasiado rápida después de la pérdida. ¿Crees que podrás confiar en alguien completamente otra vez? Estoy trabajando en eso en terapia, pero he aprendido la importancia de verificar afirmaciones importantes, especialmente cuando hay dinero involucrado. 2 años después del incidente, mi vida había vuelto a un equilibrio más saludable. Había recuperado la mayoría del dinero que Paola había robado. Alejandro había encontrado una nueva relación basada en honestidad, y yo había aprendido lecciones valiosas sobre verificar afirmaciones antes de proporcionar apoyo financiero. ¿Lamentas haber contratado al investigador privado?, me preguntó mi hermana durante una conversación sobre la experiencia. Jamás. Sin esa investigación, Paola podría haber continuado manipulándonos indefinidamente. Pero no te sientes mal por no haber confiado en tu nuera. Me siento mal por haber sido tan fácil de manipular, pero no me siento mal por verificar cuando algo no se sentía correcto. ¿Qué consejo le darías a otras abuelas en situaciones similares? Que el amor y la emoción sobre nietos no debe overrulear el sentido común sobre gasto. Que es apropiado pedir documentación médica verificable cuando se solicitan cantidades grandes de dinero. La experiencia me enseñó que las mentiras elaboradas requieren mucho trabajo para mantener, y que eventualmente las inconsistencias se acumulan hasta ser innegables. También me enseñó que a veces las personas más cercanas a nosotros son capaces de manipulaciones que nunca habríamos imaginado posibles. Hoy, 3 años después del incidente, soy mucho más cuidadosa sobre proporcionar apoyo financiero, incluso a familiares. Requiero documentación verificable para cualquier gasto médico, y mantengo registros detallados de todos los pagos que hago. Alejandro eventualmente se casó con su nueva novia, Ana,
quien resultó estar genuinamente embarazada un año después de su matrimonio. Esta vez acompañé personalmente a las citas médicas, vi los ultrasonidos reales y conocí a los doctores genuinos. Cuando nació mi verdadero primer nieto, Santiago, la experiencia fue completamente diferente, auténtica, joyosa y basada en verdad verificable. ¿Sientes que la experiencia con Paola te robó parte de la alegría de ser abuela?, me preguntó Ana mientras sostenía a Santiago. Al contrario, respondí, me enseñó a valorar la autenticidad. Cada momento con Santiago es más precioso porque sé que es real. La experiencia con Paola fue traumática, pero también me enseñó la diferencia entre amor que requiere ceguera y amor que prospera con verificación. A veces, verificar la verdad es la forma más profunda de cuidar a las personas que amamos. Los meses posteriores al descubrimiento fueron complicados no solo legalmente, sino también emocionalmente para toda la familia. Mi hermana Rosa, quien había sido testigo de mi emoción durante el embarazo de Paola, tuvo dificultades para procesar cómo había sido tan completamente engañada junto conmigo. Clara, ¿cómo es posible que ninguna de nosotras se diera cuenta?, me preguntó durante una conversación difícil. Yo también vi a Paola, también noté su barriga, también escuché sobre sus síntomas. Porque Paola era extremadamente hábil, respondí. Había investigado todo sobre embarazo, sabía exactamente qué síntomas mencionar, cómo vestirse para simular el crecimiento, incluso cómo actuar emocionalmente. Pero cómo fingió las náuseas matutinas. Según el investigador, hay maneras de inducir náuseas temporalmente, y muchas veces simplemente actuaba y nosotras asumíamos que era auténtico porque ¿quién fingiría algo así? Y las fotos de ultrasonido que nos mostró, todas eran falsas, probablemente descargadas de internet o obtenidas de otras mujeres embarazadas. La revelación había sacudido la confianza de toda nuestra familia extendida. Durante meses, habíamos estado emocionados, comprando regalos para el bebé, planeando celebraciones y compartiendo la alegría del primer nieto de la familia. ¿Cómo vamos a explicarle esto a la familia?, me preguntó Rosa. Con la verdad, por dolorosa que sea. Pero la gente va a pensar que fuimos tontas por no darnos cuenta. La gente que nos ama va a entender que fuimos víctimas de una manipulación elaborada. La gente que nos juzgue no vale la pena. Durante este periodo también tuve que lidiar con mi propia vergüenza y autoculpa. Como mujer de 48 años con experiencia en la vida, me sentía humillada por haber sido tan fácilmente manipulada. ¿Por qué no vi las señales?, le pregunté a mi terapeuta, la doctora Martínez, durante una de nuestras sesiones. ¿Qué señales específicamente cree que debería haber visto? La negativa de Paola que estuviéramos presentes en las citas médicas, la manera como todas las facturas médicas venían sin información de contacto verificable, su recuperación demasiado rápida después de la supuesta pérdida. Pero en el momento, estas cosas le parecieron sospechosas. En el momento, tenía explicaciones lógicas para todo: respeto a la privacidad médica, diferencias en cómo las clínicas manejan facturación, variación individual en recuperación emocional. Entonces no estaba ignorando señales obvias. Estaba respondiendo razonablemente a explicaciones que sonaban plausibles. ¿Pero no debería haber sido más escéptica? ¿Escéptica sobre qué? Sobre la posibilidad de que alguien fingiera un embarazo completo durante 9 meses para robar dinero. Esa no es una posibilidad que la mayoría de las personas considerarían. Las sesiones de terapia me ayudaron a entender que había sido víctima de lo que los psicólogos llaman manipulación elaborada, un tipo de abuso psicológico donde el perpetrador crea una realidad alternativa convincente para explotar la confianza y los recursos de la víctima. ¿Qué características tienen las personas que cometen este tipo de manipulación?, le pregunté a la doctora Martínez. Generalmente son muy inteligentes, carismáticas y hábiles para leer las emociones y motivaciones de otras personas. También suelen tener lo que llamamos falta de empatía. Pueden entender intelectualmente cómo se sienten otros,
pero no experimentan culpa genuina por causarles daño. Cree que Paola sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Absolutamente. La elaboración del fraude, las facturas falsas, las historias coordinadas, la planificación de la pérdida del bebé. Todo indica que sabía exactamente lo que estaba haciendo y trabajó deliberadamente para cubrir sus mentiras. Entonces, ¿por qué su abogado argumentó que tenía problemas de salud mental? Porque es una defensa legal común. Es más fácil generar simpatía argumentando enfermedad mental que admitir manipulación calculada. 6 meses después del juicio, recibí una carta inesperada de Paola. Era la primera comunicación directa que habíamos tenido desde la confrontación inicial. Estimada Clara, escribía, sé que probablemente no quieres escuchar de mí, pero necesito intentar explicarte por qué hice lo que hice. No es para excusar mis acciones, sino para que entiendas que no fue personal contra ti. La carta continuaba explicando que Paola había crecido en pobreza extrema y había desarrollado una obsesión con la seguridad financiera. Según su versión, el embarazo falso había comenzado como una mentira pequeña para obtener más atención de Alejandro, pero había escalado cuando se dio cuenta de cuánto dinero podía obtener. Cada vez que me dabas dinero sentía una mezcla de culpa y alivio. Escribía, culpa por mentirte, pero alivio por tener recursos financieros por primera vez en mi vida. No sabía cómo parar sin perder todo. Al final, estaba tan profunda en la mentira que la única manera que veía de salir era fingir perder al bebé. Pensé que todos tendríamos un periodo de duelo y entonces podríamos seguir con nuestras vidas. Nunca anticipé que investigarías la situación médica. Pensé que el duelo haría que todos fueran demasiado sensibles para hacer preguntas difíciles. La carta terminaba con una disculpa que sonaba genuina, pero que llegaba demasiado tarde para cambiar algo fundamental. No espero perdón, escribía, pero quería que supieras que nunca quise lastimar a Alejandro o a ti. Solo quería sentirme segura financieramente, y elegí una manera terrible de lograrlo. Después de leer la carta varias veces, decidí no responder. Aunque apreciaba la explicación, no cambiaba el hecho de que había sido víctima de una manipulación elaborada, y responder solo prolongaría una conexión que necesitaba terminar. Durante el segundo año después del descubrimiento, comencé a notar que mi experiencia con Paola había cambiado fundamentalmente cómo evaluaba las afirmaciones de otras personas, especialmente cuando involucraban dinero. Cuando mi sobrina me pidió ayuda financiera para gastos universitarios, automáticamente pedí ver facturas oficiales de la universidad antes de proporcionar fondos. Cuando un vecino me pidió contribuir a una emergencia médica familiar, busqué manera de verificar la situación antes de dar dinero. Cuando organizaciones benéficas me contactaron pidiendo donaciones, investigué su legitimidad más exhaustivamente de lo que había hecho anteriormente. ¿Crees que te has vuelto demasiado desconfiada?, me preguntó Rosa durante una conversación sobre estos cambios. No creo que sea desconfianza. Creo que es verificación inteligente, respondí. ¿Cuál es la diferencia? La desconfianza asume que todos están mintiendo. La verificación inteligente simplemente confirma afirmaciones importantes antes de actuar sobre ellas. Pero no te preocupa que las personas se ofendan cuando pides verificación. Si alguien se ofende porque quiero verificar una afirmación antes de dar dinero, eso en sí mismo es una señal de alerta. Este nuevo enfoque me había salvado de al menos 3 situaciones potencialmente problemáticas. Durante el año, una solicitud de inversión que resultó ser un esquema piramidal, una emergencia médica que resultó ser exagerada y una oportunidad benéfica que resultó ser principalmente fraudulenta. 2 años y medio después del incidente, Alejandro conoció a Ana durante una conferencia profesional. Ana era ingeniera ambiental, tenía 28 años, y había demostrado desde el principio una transparencia completa sobre su vida, trabajo y finanzas. ¿Cómo sabes que puedes confiar en Ana?, le pregunté durante una de nuestras conversaciones. Porque no me pide que confíe ciegamente, respondió. Cuando me habla sobre su trabajo, me invita a conocer a sus colegas. Cuando me cuenta sobre su familia, me incluye en actividades familiares.
Cuando tiene gastos, me muestra documentación sin que se lo pida. ¿Y cómo maneja ella el hecho de que tienes desconfianza debido a tu experiencia con Paola? Dice que entiende completamente y que prefiere una relación donde ambos podemos verificar cualquier cosa que queramos. Eso no se siente controlador, al contrario, se siente liberador. No tengo que preocuparme de que me esté mintiendo porque puedo verificar todo fácilmente. Cuando Ana realmente quedó embarazada, el contraste con la experiencia de Paola fue notable desde el primer día. Ana inmediatamente me invitó a acompañarla a su primera cita médica. Me presentó a su doctora y me mostró los ultrasonidos reales en tiempo real. ¿Quieres copias de todos los ultrasonidos?, me preguntó después de la cita. ¿No te molesta que quiera estar tan involucrada? Para nada. Entiendo que tu experiencia anterior te hace necesitar verificación y prefiero tranquilizarte que pedirte que confíes ciegamente. Durante el embarazo de Ana, pude experimentar lo que significa ser abuela de manera auténtica, ver ultrasonidos reales, sentir al bebé moverse, acompañar a citas médicas reales, conocer doctores genuinos. ¿Se siente diferente esta vez?, me preguntó Rosa mientras esperábamos en el hospital durante el parto de Ana. Completamente diferente. Esta vez sé que todo es real y eso hace que la experiencia sea mejor, la hace ser verdadera. Y la verdad, incluso cuando es ordinaria, es infinitamente mejor que la mentira más elaborada. Cuando Santiago nació, healthy y perfecto, tuve la experiencia de sostener a mi primer nieto real. La diferencia emocional era indescriptible. No había ansiedad sobre autenticidad. No había preguntas sobre realidad. Solo pura alegría genuina. ¿Sientes que la experiencia con Paola te robó algo de esta alegría?, me preguntó Ana mientras me veía con Santiago. Me enseñó a valorar esta alegría más profundamente, respondí. Sé la diferencia entre emociones basadas en mentiras y emociones basadas en verdad. ¿Y cuál es la diferencia? Las emociones basadas en verdad tienen fundamento sólido. No hay ansiedad subyacente sobre si lo que estás experimentando es real. 3 años después del incidente, con Paola, había establecido mi propio negocio de consultoría, ayudando a familias que habían sido víctimas de manipulación financiera doméstica. Mi experiencia personal me había dado insights únicos sobre cómo detectar y documentar este tipo de abuso. ¿Cuántas familias has ayudado hasta ahora?, me preguntó el periodista durante una entrevista para un artículo sobre fraude doméstico. Principalmente, casos donde familiares o personas cercanas usaron manipulación emocional para obtener dinero fraudulentamente. ¿Qué patrones has notado en estos casos? Los perpetradores siempre explotan emociones específicas: amor parental, preocupación médica, obligaciones familiares o culpa. Y siempre tienen explicaciones lógicas para por qué la verificación normal no es posible. ¿Qué consejo le das a las familias para protegerse? Que establezcan protocolos de verificación antes de que surjan situaciones emocionales. Es más fácil acordar siempre verificaremos gastos médicos mayores a X cantidad cuando no estás en medio de una crisis supuesta. Y sobre el equilibrio entre protección y confianza familiar. La verificación no elimina la confianza, la protege. Cuando puedes verificar fácilmente, puedes confiar más completamente. Mi trabajo había evolucionado para incluir talleres para familias sobre establecimiento de límites financieros saludables, protocolos de verificación y reconocimiento de manipulación emocional. El caso más común que veo, le expliqué a un grupo durante un taller, es cuando alguien usa una crisis médica real o fingida para justificar gastos que no pueden ser verificados normalmente. ¿Cómo qué?, preguntó una participante. Tratamientos experimentales, que solo están disponibles en clínicas especializadas. Medicamentos especiales que no están cubiertos por seguro. Procedimientos urgentes que requieren pago inmediato en efectivo. Pero ¿cómo distinguimos entre necesidades médicas reales y manipulación? La necesidad médica real siempre puede ser verificada con doctores reales, hospitales reales
y documentación oficial. La manipulación siempre tiene excusas para por qué la verificación normal no es posible. El trabajo se había vuelto no solo profesionalmente satisfactorio, sino también terapéuticamente sanador. Cada familia que ayudaba a protegerse de manipulación financiera doméstica me recordaba que mi experiencia con Paola, aunque dolorosa, había tenido propósito. 4 años después del incidente, recibí una llamada de la oficina del fiscal informándome que Paola había sido arrestada nuevamente, esta vez por fingir un segundo embarazo para estafar a una nueva familia. ¿Un segundo embarazo falso?, le pregunté al fiscal. Aparentemente conoció a otro hombre, le dijo que estaba embarazada de él, y convenció a su familia de darle dinero para gastos relacionados con el embarazo. Usó los mismos métodos muy similares: facturas médicas falsas, doctores inexistentes, equipos médicos ficticios. ¿Cuánto dinero obtuvo esta vez? Aproximadamente 300,000 pesos, durante 6 meses, antes de que lo descubrieran. ¿Cómo lo descubrieron? La nueva familia contrató un investigador privado cuando inconsistencias en sus historias se volvieron demasiado obvias. La noticia me confirmó que la manipulación de Paola no había sido un error único motivado por circunstancias desesperadas. Era un patrón de comportamiento que ella estaba dispuesta a repetir con diferentes víctimas. ¿Van a contactarme para testificar en el nuevo caso?, le pregunté al fiscal. Posiblemente. Su experiencia previa podría ser relevante para establecer un patrón de comportamiento fraudulento. Estoy dispuesta a testificar si es necesario. El segundo caso legal se resolvió más rápidamente que el primero, porque mi experiencia había proporcionado un roadmap para la investigación. Paola fue sentenciada a 2 años de prisión por fraude múltiple y restitución a ambas familias. 5 años después del incidente original, mi vida había alcanzado un equilibrio que nunca había imaginado posible. Tenía una relación hermosa con mi nieto real, un negocio próspero ayudando a otras familias, y una comprensión más profunda de la diferencia entre amor que requiere ceguera y amor que prospera con transparencia. ¿Alguna vez lamentas haber contratado al investigador privado?, me preguntó Santiago, ahora de 2 años, durante una conversación imaginaria mientras jugábamos. Obviamente él no podía hacer esa pregunta real, pero me la hacía a mí misma regularmente. Y la respuesta siempre era la misma: jamás. Ese investigador había salvado no solo mi dinero, sino también mi capacidad de confiar auténticamente en relaciones futuras. La experiencia me había enseñado que la verdad, incluso cuando es devastadora, siempre proporciona una base más sólida para el amor que la mentira más elaborada, y que a veces, verificar la realidad es la forma más profunda de proteger las relaciones que más valoramos.